soy Victoria Velasco, soy responsable de prevención de AMITS, es la ponencia que vamos a presentar desde Madrid, y yo quería aprovechar para agradecer a todo el mundo que haya conseguido que esta ponencia aquí, una ponencia en salud laboral, pero también es verdad que quiero decir que, independientemente de que el título de esto es Prevención de Riesgos Laborales, una estrategia para la acción sindical, yo a lo largo de la medida cambiarla al título y la voy a llamar Prevención de Riesgos Laborales, una estrategia para la acción sindical, sabia nueva, ¿vale? Y además quiero volver a los agradecimientos para agradecer muy concretamente a María Jesús, que ha introducido conceptos importantes durante su ponencia, como es la salud laboral. La salud laboral yo creo que es un tema un poco olvidado desde el punto de vista sindical, sin embargo sí que es verdad que es un tema muy antiguo, en el que los profesionales sanitarios, y muy concretamente los médicos, somos muy autónomos porque pensamos que, bueno, que todos nuestros problemas de salud, y eso entra en la salud laboral, lo solucionamos nosotros, pero no siempre es así. En este sentido, ¿qué os vamos a contar? Os vamos a contar un poquito cuál ha sido en AMITS el cometido en prevención de riesgos laborales, qué es lo que ha favorecido la estrategia que hemos llevado a cabo, cómo actuamos además en las 4 disciplinas de la prevención de riesgos laborales y en casos concretos de los profesionales, hacia dónde queremos ir en el tiempo, cómo vamos a aprender y afianzar estructuras en cuanto a lo que tenemos en este momento en Madrid, en AMITS, y cómo vamos a aumentar la paz y la confianza de los trabajadores. Nuestro cometido tiene una base fundamental que todos conocemos seguramente, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es promover la seguridad y salud de los trabajadores y prevenir los riesgos derivados del trabajo. Hay además otra legislación, que es el Reglamento de los Servicios de Prevención, que su objetivo es la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva y los procedimientos para llevarlas a cabo. ¿Qué es lo que marca la ley de prevención? La ley de prevención de riesgos laborales marca disposiciones mínimas que son necesarias en materia laboral, dirigidas a todos los trabajadores, e indica muy concretamente que la política preventiva en las empresas se debe llevar a cabo con la participación de empresarios y trabajadores. Nos interesan muy concretamente algunos aspectos que están recogidos en algunos artículos, el 14, que es que dice que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz y los empresarios deben de garantizarla. El artículo 16, que dice que la evaluación de riesgos es la obligación más importante de la solidariedad del empresario, que debe planificar la actividad preventiva, realizar medidas correctoras con plazos y designar responsables de llevarlos a cabo. El artículo 29, que marca las obligaciones de los trabajadores, cooperar e informar al empresario o al recurso preventivo de la empresa. Y el artículo 35, 36 y 37, que refleja concretamente las competencias de los delegados de prevención. Y en este sentido, fijaros que marca estas competencias, que son de colaboración, pero fundamentalmente de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa. Podemos realizar visitas a los centros de trabajo con libertad para acceder a cualquier zona del mismo y comunicarnos con los trabajadores, y además tenemos la función de que las deficiencias encontradas las comunicamos a la empresa y, si es necesario, las comunicamos a una institución como es la Inspección de Trabajo. ¿Qué es lo que ha favorecido nuestra estrategia? Posiblemente hacernos la pregunta de si era necesaria la salud laboral como estrategia sindical y poder llegar a concluir que la acción sindical puede ser todo aquello que favorece que un trabajador se vea representado en sus intereses, incluso en concreto de la prevención de riesgos laborales, aunque ellos mismos ni siquiera los identifiquen. Y siendo además más cercano para los profesionales. No hablamos de jornada, no hablamos de trienios, hablamos de algo que es cercano para los profesionales, como es su salud laboral. Pero, históricamente, ¿qué es lo que ha favorecido en el terreno de lo concreto nuestra estrategia? Lo que ha favorecido es que hace 4 años hubo una denuncia por parte de un sindicato, que por desgracia no fuimos nosotros, que puso una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque no funcionaban los comités de seguridad y salud en atención primaria en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, hubo un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que esos comités empezaran a funcionar de forma regular y paritaria, y hubo que nombrar un técnico de la función administrativa por parte de la Administración para que esto se llevara a efecto. Por lo tanto, desde entonces trabajamos las 4 disciplinas de la salud laboral de forma muy concreta,
y lo trabajamos además como sindicalistas en AMIT, como delegados de prevención de riesgos laborales. Trabajamos la seguridad en el trabajo, trabajamos la higiene industrial, trabajamos la ergonomía y la ecosociología aplicada y además la salud laboral. Yo supongo que todo esto lo conocéis, pero seguro que para los que estamos aquí nos conviene recordar que la seguridad en el trabajo son todas las técnicas para evitar disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes del trabajo. Estamos hablando de cómo están los cableados de los centros de trabajo, de cómo están las estanterías, de cómo son de seguras las escaleras en cuanto a barandillas, en cuanto a elementos para no favorecer el deslizamiento. Estamos hablando de higiene industrial. La encargada del estudio y control de contaminantes en el ambiente laboral que pueden dañar la salud de los trabajadores, ruidos, residuos fitotóxicos, luz, ventilación. Estamos hablando de la ergonomía y psicosociología aplicada en cuanto a la adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores y a evitar insatisfacción laboral. Hoy hablaba aquí María Jesús del tema del burnout. Estábamos hablando en este momento de camillas adaptadas, de reposapiés, de conflictos internos, que los hay muchísimos en los centros de trabajo, del acoso laboral con los jefes tóxicos que todos conocemos, que hay muchos abundantes en el día de hoy, de la sobrecarga asistencial. Hemos hablado de la cantidad de tiempo que necesitamos para atender a los pacientes, de las admisiones, del burnout, y evidentemente estamos hablando de la salud laboral en cuanto a técnicas médicas para prevenir la pérdida de la salud, tratar los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional y actuar en su rehabilitación. Nosotros como delegados de prevención estamos trabajando muy específicamente dos aspectos. Algunas de ellas de forma muy específica, la higiene industrial, que en ocasiones es difícil separarla de la seguridad en el trabajo. Estamos haciendo revisión concreta de la limpieza de los centros de salud. Y fijaros que en el año 2013 nos pasó lo siguiente: cambió la contrata de limpieza y se pasó de tener horario completo en algunos centros a tener en algunos centros con 2.000 metros cuadrados un horario de 2 horas de limpieza al día. Esto supuso para nosotros un mecanismo de empezar a trabajar esto cuando encontramos en un centro de salud que había en ocasiones pues papeleras sin recoger, pañales sin recoger, residuos orgánicos sin recoger y en alguno de ellos alguna rata en el lavabo de la consulta de algún médico. Supuso una denuncia en la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo actuó. Pero además trabajamos el ruido de los compresores de odontología, otro tema importante, porque lo cierto es que hubo una denuncia para nosotros por parte de un odontólogo que se puso en contacto con nosotros diciendo que en su consulta el ruido que hacía el compresor de la consulta de odontología era suficientemente alto como para que durante toda la mañana no se pudiera trabajar de forma confortable. Nosotros en aquel momento lo pusimos en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la zona de Madrid correspondiente, y lo cierto es que los técnicos de prevención se pusieron a trabajar sobre ese tema, evaluaron todos los centros de odontología que había de la zona, y si bien es verdad que no fue necesario cambiar los compresores, dijeron que cumplía la normativa en cuanto a ruido en los compresores, pero muchos de ellos no eran confortables para la salud de las personas que trabajaban en consulta. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Hubo que sacar los compresores de consulta, en algunos casos a patios, y en muchos casos insonorizarlos de forma correcta. Pero ha habido otro momento que también ha sido el tema de la climatización en los el año en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que vivimos situaciones de 38 grados centígrados, en muchos casos en consulta en los centros de salud. Esto tuvo de denuncia también en la inspección. Información concreta a los sindicatos del mismo sectorial de qué es lo que se estaba haciendo en los centros de salud, cómo se estaba midiendo y cómo se estaba actuando en este caso concreto. Nos reunimos efectivamente semanalmente todos los sindicatos junto con la administración. Hubo que dar fáciles a los centros de salud, hubo que modificar los aparatos que había, arreglarlos y ponerlos en normal funcionamiento, y en este año además, en el pacto de gestión, lo que se ha incluido es el presupuesto de cambio para 23 sistemas de calor frío en los centros sanitarios. Además, el tema de la limpieza y la seguridad. Ha habido un caso muy concreto que ha sido
importante para nosotros, algo que ni siquiera hemos tenido que llevar a la inspección de trabajo. Un centro de salud mental, fijaros lo importante que es la actuación de un sindicato cuando quiere llegar a una conclusión concreta y actuar para que los profesionales vean favorecido su seguridad laboral. Nos llamaron porque llevaban unas condiciones laborales pésimas desde hace 10 años aproximadamente, no entendemos cómo estos profesionales pueden llevar así. Cuando llegamos al centro de trabajo encontramos en un centro de salud mental una puerta de emergencia en el piso superior cerrada. Preguntábamos qué es lo que pasará cuando en algún momento un brote psicótico pueda poner en riesgo la luz. Pasillos estrechos, consultas no interconectadas, y además decíamos en nuestra carta, cuando la escribimos para ponerlo en evidencia delante de la administración, decíamos que era la siguiente: pero lo peor que nos entrar dentro del trabajo es el fuerte olor a cloaca. La documentación de esta carta era tan impactante en cuanto a las fotos que hicimos que no fue necesario llevarlo a la inspección de trabajo. Era un centro que bajos de un edificio de vertidos de aguas sucias, y la comunidad no tenía dinero para arreglar ese problema, de forma que cuando llovía bajaba el agua por el suelo y aquellos en el fondo. El centro estaba cambiado de sitio, pero si bien es verdad que ha habido algo muy importante, y yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, o aunque seáis de otras comunidades autónomas lo habréis seguido en prensa seguramente, ¿vale? El ébola. Con el ébola hemos aprendido todos. El ébola en la Comunidad de Madrid ha sido en definitiva un hecho muy importante para el trabajo en salud laboral. Produjo 3 denuncias en la inspección de trabajo, 2 de ellas por parte de AMITS en cuanto a la falta de sala ébola en los centros de salud y por la falta de formación en el manejo de los equipos de protección individual, y la principal, firmada por todos los sindicatos de mesa sectorial, por la falta de un servicio adecuado para la atención a los pacientes con sospecha de ébola. Sacar a la luz fue un revulsivo sindical para la administración y para la inspección de trabajo también. Yo no creo que pueda olvidar una comparecencia de la inspección de trabajo en la que estábamos todos los sindicatos de mesa sectorial, más la gerencia del Hospital La Paz, más evidentemente el jefe de servicio de la inspección de trabajo y además profesionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 35 páginas de requerimiento de la inspección de trabajo que ponían todas las deficiencias que había de atención en cuanto a infraestructuras del Hospital La Paz Carlos III, pero además empezaban a hablar también de que había que dar formación e información a los delegados de prevención de la preventivo dentro de las empresas y de cómo se tenía que hacer seguimientos de la seguridad y salud de los trabajadores por parte de la gente. Esto fue un semáforo, el ébola fue un semáforo que marcó las líneas rojas, amarillas y verdes y puso en marcha algo que para nosotros fue muy importante, que fue la puesta en marcha de la Comisión Central de Salud Laboral. La Comisión Central de Salud Laboral nos está permitiendo además en este momento trabajar algunos otros aspectos muy concretos que son la biología aplicada, porque sí que es verdad que se está trabajando en un protocolo de conflictos internos, no es un tema a dejar al margen. En este momento nosotros tenemos en un centro de salud muy concreto un tema muy importante identificado en cuanto a conflicto dentro del centro de salud y 6 en la atención hospitalaria. Estamos muy pendientes de ese protocolo porque se va a crear algo que nos parece revolucionario, que es una comisión de conflictos intracentro. Comisión de conflictos en las que vamos a estar representados de forma paritaria la parte social, los sindicatos, junto con la administración. Pero si bien es verdad que eso es así, nos parece que hay algo que queda muy pendiente de ese protocolo y es que no fomenta claramente la prevención de los conflictos. Y además está trabajando también muy activamente el tema de una nueva orden de agresiones y un protocolo específico de agresiones. En AMITS, por si lo queréis ver, nosotros tenemos puesto ya colgado en abierto un protocolo en 6 pasos para que los padres sepan cómo tienen que actuar en el caso de que haya una agresión en consulta. Un esquema de 6 pasos, valorar la posibilidad de paralizar la consulta, comunicar, acudir a
denunciar y pedir apoyo jurídico, evidentemente, a través de AMICS. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos, nosotros trabajamos de forma ya muy estable, a pesar de que llevamos 4 años, pero de forma muy estable desde hace 10 meses, con la incorporación de nuevos delegados de prevención, que voy a reivindicar lo de la Sabia Nueva con Sheila Justo, que está aquí. Esta es nuestra vocal de médicos en precario, el sindicato a través de la salud. Nosotros en primaria y hospitalaria, y además reuniones trimestrales conjuntas para fomentar el pensamiento y trabajo uniforme como delegados de AMICS y que todos puedan tener un feedback desde los que participamos en la Comisión Central de Salud Laboral. ¿Por qué? Porque tenemos el objetivo de tener líneas de actuación conjuntas en espacios de trabajo que en ocasiones pueden ser tan distintos como es la atención primaria y la atención hospitalaria. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos ganarnos la confianza de los trabajadores, porque sí que es verdad que todos los que en este momento trabajan en prevención de riesgos laborales como delegados de prevención de AMICS son creativos, tienen pensamiento diverso, cada uno trabaja a su ritmo y cada uno trabaja a su ritmo, y muchos además ahora lo hacen de manera con visitas a los directores, cosas como estas, espacios de trabajo, pasillos y superficie de tránsito, aseos, vestuarios, señalización, iluminación, almacenamiento de objetos, gestión de residuos, riesgo eléctrico, biológico y bioquímico, equipos de trabajo, pantallas de visualización, etcétera, etcétera. Y nosotros hasta aquí, AMICS, en la primera charla hemos llegado aquí. Esperamos haber sido cercanos con la salud laboral y haberos convencido. Esperamos haber sido hábiles en lo que hemos hecho hasta ahora. Esperamos convencer y esperamos en próximos jóvenes cómo se necesitaría para tener la representación completa. Muchas gracias.